Empezamos un nuevo análisis de nuestro material. Y bueno, hoy el viaje nos va a llevar directamente al fascinante mundo microscópico. Vamos a desgranar conceptos biológicos que a primera vista parecen un poco complejos, pero lo haremos de forma súper clara. Así que vamos a explorar juntos las auténticas maravillas tecnológicas que literalmente se esconden a simple vista dentro de nuestro propio organismo. ¡Vamos allá! Para ponernos en contexto, recordemos que la fuente parte de una incógnita brutal. La cuestión número 1. ¿Cómo empezó la vida? Hasta ahora, los intentos de la ciencia no han logrado demostrar, de forma concluyente, que la vida pueda surgir así, de la nada, a partir de materia inerte. Es decir, sigue siendo un verdadero misterio científico. De hecho, el profesor de biología Alexandre Meines lo deja clarísimo en el texto. Cito textualmente. Ninguna prueba empírica ha sustentado la hipótesis de la aparición espontánea de la vida. Y claro, este es el punto de partida que utiliza la publicación para cuestionar, de manera muy constructiva, lo que tradicionalmente siempre hemos dado por sentado sobre nuestros orígenes biológicos. Vale, metámonos de lleno en el tema principal de nuestro análisis de hoy. Cuestión 2. ¿Existen realmente formas simples de vida? Durante muchísimo tiempo se ha hablado de organismos celulares simples, pero la fuente nos invita a cuestionar directamente esa misma idea de simplicidad biológica y a mirar con lupa, literalmente. 100 billones. Un 1 seguido de 14 ceros. Madre mía. Ese es el número aproximado de células que componen el cuerpo humano. Es una auténtica barbaridad. Si nos paramos a pensarlo un segundo, 100 billones. Es imposible no sentir un profundo asombro ante esta inmensidad que forma nuestra biología más básica. Pero ojo, lo verdaderamente fascinante aquí es que no estamos hablando de 100 billones de piezas exactamente iguales. ¿Qué va? La publicación subraya que existen más de 200 tipos de células diferentes. Óseas, sanguíneas, cerebrales, musculares, y todas, absolutamente todas, forman una red integrada pero tan compleja, que hace que Internet entero, con sus millones de ordenadores y conexiones de alta velocidad, parezca un simple juego de niños en comparación, así de claro. Y aquí llegamos a la analogía central que me parece una pasada. El texto argumenta de forma contundente que no deberíamos imaginarnos una célula como una gotita amorfa o como un globo pasivo lleno de líquido. Para nada. Más bien la describe como una fábrica súper eficiente, completamente automatizada y con una brillantez técnica insuperable. Auténtica ingeniería. Imaginemos por un momento que hacemos un recorrido guiado por esta fábrica microscópica. Al acercarnos a la membrana celular, el autor la describe como un muro con guardianes que controlan estrictamente todo lo que entra y sale. Y bueno, una vez que logramos colar dentro, nos encontramos un entorno que rebosa de nutrientes, sales y materias primas, todo listo para ser procesado al milímetro en las cadenas de montaje. El proceso de fabricación aquí no tiene absolutamente nada de aleatorio. Son pasos pautados y casi infalibles. 1. Fabricación de unos 20 aminoácidos distintos. 2. Ensamblaje en los ribosomas. El tercer paso, es fascinante. El plegado tridimensional. Cada proteína se pliega sobre sí misma como si fuera un origami microscópico, adoptando una forma única que determina para qué va a servir. Y 4. El envío. Se les coloca una etiqueta química con la dirección exacta, para enviarlas a su destino sin perder un solo paquete. Un sistema de logística impecable. Para entender todo esto, tenemos que fijarnos en un componente operativo clave, el ribosoma. Son unas máquinas celulares que enlazan aminoácidos en una secuencia súper precisa. De hecho, la fuente los compara con las máquinas automáticas más perfectas jamás concebidas. Trabajan sin descanso, siguen instrucciones programadas al milímetro para construir proteínas, van a una velocidad de vértigo y encima tienen una precisión robótica. El margen de error es prácticamente cero. Y claro, esto nos ilustra maravillosamente uno de los argumentos más potentes del material, la famosa paradoja de la interdependencia. Es el clásico dilema del huevo y la gallina, pero a nivel celular. Fijémonos en esto. La producción de energía, llamada ATP, necesita enzimas. Pero crear esas enzimas, necesita la energía del ATP. Lo mismo pasa con el ADN. Interviene en la formación de enzimas, pero las enzimas son imprescindibles para formar ADN. En resumen, el texto sostiene que estas piezas tan complejas no pueden reproducirse ni funcionar por sí solas sin la presencia previa de las demás. Normalmente, en nuestras fábricas humanas, si se quiere ir muy rápido, se acaba sacrificando algo de calidad. Es casi inevitable. Pero curiosamente, estas diminutas máquinas biológicas operan a una velocidad deslumbrante y a la vez con una precisión inmaculada. El autor resalta este contraste brutal para poner en perspectiva el nivel de sofisticación que hay dentro de estos organismos que, por pura costumbre, muchas veces seguimos etiquetando erróneamente como simples. De simples no tienen un pelo.
Y para ilustrar toda esta enorme complejidad estructural, el documento nos trae declaraciones contundentes, como la del microbiólogo Radu Popa, que señala directamente: la complejidad de los mecanismos necesarios es tan vasta que su aparición simultánea al azar parece imposible. Es un razonamiento clave en el texto, argumentando que este nivel de perfección técnica supone un desafío gigantesco para las explicaciones que se basan única y exclusivamente en la probabilidad. Todo este viaje microscópico nos deja frente al gran dilema filosófico y científico del que nos habla el documento: azar ciego frente a diseño brillante. O sea, ¿es esta fábrica celular, tan perfecta y coordinada, el mero resultado de procesos totalmente ciegos y fortuitos a lo largo de millones de años? ¿O es la prueba innegable de un diseño brillante e intencionado? El análisis nos plantea esta dicotomía de forma muy imparcial, invitándonos a reflexionar profundamente sobre el verdadero origen de estos mecanismos tan intrincados. Ya terminando nuestro asombroso recorrido por la fábrica celular, hay una observación final ineludible. Pensémoslo un momento. Toda cadena de montaje, toda fábrica automatizada eficiente, necesita un programa maestro. Necesita un código informático o un plano que dirija a las máquinas, diciéndoles exactamente qué construir, cómo hacerlo y en qué momento preciso. Sin esas instrucciones centrales que ordenen el caos productivo, la fábrica sencillamente se detendría por completo. Lo que inevitablemente nos deja con un pensamiento final sumamente provocador. Cuestión 3. Si cada una de nuestras células es una fábrica que depende absolutamente de un código maestro para funcionar, ¿de dónde provinieron las instrucciones de ese programa central? Hablamos, por supuesto, del ADN. Es un misterio fascinante y un debate profundo que sigue totalmente abierto. Y ojo, porque esta misma pregunta será justo lo que vamos a desentrañar en nuestro próximo análisis, donde nos meteremos de lleno en el asombroso lenguaje de la vida. Hasta entonces, sigamos cuestionando y aprendiendo.